Bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor, para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles como siempre, pues paz y bienestar. Seguimos este camino de la Cuaresma y hoy vamos a hacer un comentario sobre uno de los textos emblemáticos de la Cuaresma, como es el del Hijo Pródigo. Y vamos a escuchar parte de un comentario de San Agustín que bien nos ayuda a todos los que hacemos este camino en la última semana del tiempo de Cuaresma, que nos vaya urgiendo a ir consolidando esos propósitos de conversión de nuestro corazón que se van tejiendo y se fueron tejiendo a lo largo de estas semanas, acompañados desde la pedagogía de la palabra y desde la propuesta de la espiritualidad y del pensamiento agustiniano, que tanto apunta a esa interioridad, a esa capacidad de entrar en el corazón. Ya lo he explicado un poco hoy en el tema de la homilía para este lunes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco este texto. El texto dice así: Hijo pródigo, ya estás viendo que te encuentras fuera, ¿no? Comenzaste a amarte. Si puedes mantenerte en ti, ¿por qué vas fuera? Sabemos que el Hijo salió fuera de la autoridad del Padre, fuera de la disciplina del Padre, fuera de la tutela de la libertad que solamente da la casa del Padre. Está fuera. Si puedes, mantente en ti. ¿Por qué vas fuera?, se pregunta Agustín. ¿Te has hecho acaso rico con el dinero, amador del dinero? ¿Te has hecho acaso rico con el dinero, amador del dinero? Comenzaste a amar lo que es exterior a ti y te extraviaste. Claro, comenzaste a amar lo que no eras tú mismo, y comenzaste a amar lo que se debe necesitar. Es bien interesante, vamos a ver luego el comentario. Por tanto, cuando el amor del hombre desde sí mismo se pone en movimiento hacia las cosas que están fuera, comienza a hacerse tan vano como las cosas con las que anda, y en cierto modo a derrochar sus fuerzas como si fuera un hijo pródigo, ¿no? Se vuelve vacío, dice Agustín, se anonada, se va descomponiendo, se empobrece, apacienta puercos. Quien había caído fuera de sí y se había alejado de sí, como primera cosa vuelve a sí para volver allí de donde había caído fuera de sí. Quien había caído fuera de sí, se había alejado de sí, vuelve a sí, entra en sí mismo, digámoslo así en pocas palabras, entra en sí mismo de donde había caído. Dice, del mismo modo que cayendo fuera de sí, permaneció en sí, así volviendo en sí, no debe permanecer en sí para no volver a salir de sí. Es un juego de palabras muy propio de Agustín de Hipona. Salió de sí tratando de buscarse a sí mismo. Tuvo que regresar en sí mismo para encontrarse a sí mismo. Esto va queriendo decir, ¿no? ¿Qué dijo al volver en sí para no permanecer en sí? O sea, volver en sí, volver a la interioridad de su corazón para no permanecer en sí, dando vueltas en torno a su propio egoísmo. Dice, me levantaré e iré a mi Padre. He aquí que el haber caído fuera de sí equivalía a haber caído fuera de su Padre, ¿no? Había caído fuera de sí mismo habían salido las cosas que estaban fuera. Entonces, qué interesante. Salir de la casa del Padre, salir del proyecto
mano del proyecto vida que Dios proponía, era ponerse a expensas del voluntarismo, a expensas de las propias, de las propias inclinaciones, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco el texto. Como siempre, un texto agustiniano muy sugerente para este tiempo cuaresmal, esta última semana, que invita a mirar con seriedad la conversión, ¿no? La dirección de la intención está muy clara. Como siempre, Agustín usando el juego de palabras. Es evidente, es un evidente texto que nos coloca en el plano de la interioridad agustiniana y vemos cómo Agustín se sirve de esta parábola para hacer una exégesis nuevamente metafórica sobre un tema muy complejo y profundo, como es la dificultad que tiene y que tenemos los hombres y mujeres para mantenernos en sí mismos, de no salir de sí mismos, para caer fuera de sí mismos, y su necesidad para encontrar y planificar el sentido que es volver en sí para ir hacia el Padre. Salir de sí, perdernos en las cosas, hacer que las cosas se conviertan en Dios, salir de sí mismos, buscar la verdad fuera de sí, es perdernos, dice Agustín. Por eso había que volver en sí mismos para planificar nuevamente el sentido. No es un rechazo a las cosas, lo hemos dicho muchas veces, es dar a las cosas el lugar que se merecen. ¿Por qué ir hacia el Padre? Porque ir hacia el Padre es salir de sí para entrar más en sí mismos. Salir del Padre para entrar más en sí mismos, es amar. Entregar el corazón solo a lo exterior, por maravilloso, bello y magnífico que sea, es extraviarse a sí mismo, dice Agustín. Entonces, cuando el amor del hombre se pone, dice Agustín, se pone en movimiento hacia las cosas que están fuera, comienza a hacerse vano. Por lo tanto, es el amor a las cosas dentro para no ser el Hijo. Es la única posibilidad de planificar el sentido del hombre. Cuando el hombre es capaz de darle sentido a lo que es prioritario, a lo que es fundamental, a lo que es esencial, y cuando no se desboca en darle todo su afecto, Agustín lo va a llamar el ordo amoris, el orden del amor. ¿Qué orden tiene el amor en tu vida? ¿Cuál es el primero en el orden del amor de tu vida? Y a partir de tener claro el primero, si el primero es Dios, pues todo lo demás va a ir teniendo un orden preciso de importancia, porque todo tiene una importancia. Pero si lo primero es lo tercero, a partir de ahí es que vas a relegar lo primero al último lugar, y por lo tanto es allí donde comienza el vacío, es allí donde comienza la superficialidad, es allí donde comienza pues la mediocridad, ¿no? De tal manera que alejarse de sí mismo, siendo uno mismo, obliga al hombre o lo invita para planificarse en términos de sentido, de volver en sí, pero no para permanecer en sí mismo, o sea, no para quedarnos egoístamente, sino para ir hacia el Padre, desde donde Agustín nos va a decir que tiene pleno sentido absolutamente todo lo que se tiene y lo que se vive, ¿no? Luego son dos movimientos. El primero es bien interesante porque nos habla de la conciencia que tenemos sobre el saberse caído, el sabernos caídos, el sabernos frágiles, débiles, inconsistentes, el sabernos todos de una u otra manera atrapados en lo externo y después ir al Padre, que quiere decir que el haber caído fuera de sí era haber caído fuera del Padre. Creo que esto es bien interesante. Volvemos un poco al Padre, que es quien ordena, que es quien ha marcado una dirección, que es quien ha propuesto un rumbo,
que es quien ha dado una significancia grande a la libertad, pero cuando hemos querido asumir desde la propia apetencia, la propia libertad, pues en ocasiones caemos en el amor, dice él, a lo externo, que debe ser amado en su medida. De hecho, Agustín lo va a decir. No hay que amar menos lo que se deba amar más, ni amar más lo que se deba amar menos. El ordo amoris. ¿Cuál es el orden del amor? Por lo tanto, sentirse fuera de sí mismo, sentirse amado en la vanidad, en la fugacidad de lo externo, porque todo se fuga, todo pasa. En lo externo vivimos, de las cosas externas necesitamos, pero ellas pasan, hay que disfrutarlas, hay que compartirlas, hay que hacerlas posible, pero no hay que darles el corazón. Entonces esto implica el movimiento de volver a sí mismos para planificarse en volver al Padre. Cuando estamos en solo externo tenemos que entrar, confiar. Es bien interesante saber confiar. De volver a la casa del Padre quiere decir recogerse y colocarse en dirección hacia Dios para no caer en lo fugaz o en lo ilusorio de lo externo. Pero fíjense qué semilla tan interesante ahora. Una semilla pues que nos invita. Agustín mantiene un equilibrio muy especial. Agustín no es un enemigo de las cosas. Agustín ve que en las cosas, y eso lo sabemos, en las cosas son ellas. Ellas no tienen una entidad de autonomía por sí mismas. Están ahí para el uso responsable de la criatura, pero cuando ellas adquieren vida y se convierten en el objeto de la vida, pues entonces ellas mismas, sin pretenderlo ellas mismas, pues hombre, las colocan en el lugar que no es. Pues las necesitamos en razón a la necesidad. Es necesario tenerlas, no poseerlas como dueños, sino como bendiciones, y a partir de ahí, pues entender que hay que dejarlas pasar y que tienen un tiempo y que ninguno va a llevarse absolutamente nada. Pidámosle pues al Señor que nos siga ayudando en este camino de la Cuaresma a seguir creciendo en el amor de Él, en este camino de la conversión, para que este año sea un poquitico al menos. Quizás la total no la vamos a alcanzar en esta vida, pero lo que podamos avanzar un poquitico más este año, pues yo creo que nos va a ayudar a ir preparando mejor ese escenario de la Pascua. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.